La pandemia del COVID-19 marca un momento histórico, el cual tiene el potencial de afectar la vida cotidiana de millones de personas. Esto se marca dentro de un escenario en el cual la sociedad está rechazando las instituciones democráticas y los medios de comunicación tradicionales. Y le podemos añadir la incursión de tecnología y las redes sociales toman una gran relevancia en la vida de las personas. El mes de marzo de este año trajo consigo el inicio del confinamiento y ante todo la confirmación de que el coronavirus había alcanzado las dimensiones de pandemia. El confinamiento ha ido copando cada vez más la atención de la ciudadanía, además de mantener el interés por su duración y las consecuencias de romperlo. Se ha ido disparado las búsquedas acerca de cómo sobrellevar la depresión que provoca, señalando las dificultades emocionales de la situación. El confinamiento de gran parte de las personas a raíz de la crisis ha producido cambios en los comportamientos de la ciudadanía, como consecuencia muy importantes a nivel económico y social. El confinamiento está causando efectos negativos en el comercio local y las pequeñas empresas, ya que se está viendo amenazada su supervivencia económica. La transición abrupta al teletrabajo ampliará la brecha socioeconómica. No todo el mundo dispone de una conexión a Internet o un dispositivo electrónico personal. La casi desaparición del interés de productos relacionados con el turismo reducido en un 300% o los eventos reducidos en un 215%, el crecimiento exponencial del consumo de productos y servicios, que han aumentado en un 728% los productos envasados y en un 58.7% los repartos a domicilio, por la incertidumbre de la duración del confinamiento y el miedo a la exposición al virus fuera de casa. En Guatemala hemos visto cómo la pandemia ha cambiado en muchos sectores sociales la vida cotidiana y ha traído consigo el incremento de la pobreza, al verse afectados por el quédate en casa, decretado bajo el estado de emergencia, provocando la quiebra de muchos pequeños comercios, empresas y microempresas, así como el deterioro mayor de la economía informal. Para analizar el tema de hoy, tratamos con los profesionales destacados, el doctor Nicolás Virsi, el licenciado Miguel Gutiérrez y el licenciado Javier Cepeda, quienes nos darán sus propuestas para cómo salir de la crisis que ya ha iniciado y que no sabemos cuándo terminará. Bienvenidos a un programa más de Bitácora. Les queremos agradecer el hecho de que hayan venido a acompañarnos el día de hoy en este tema de tanta importancia, el que tenemos de cuáles van a ser las implicaciones económicas del COVID-19 en Guatemala específicamente. Entonces, para todo esto, yo quisiera iniciar dándole la palabra al licenciado Cepeda. ¿Cómo ha afectado el confinamiento al desempeño económico nacional? Bueno, tal vez en primer lugar hay que entender que hay que ponernos un poco en contexto. Este fenómeno, esta crisis que estamos viviendo, es muy distinta a cualquier otra crisis tradicionalmente que hemos tenido, que usualmente son de tipo ambiental, como una erupción, una inundación, un terremoto, etc., ¿no? Este es un tema que todavía estamos en medio de la crisis, por lo tanto es algo que es distinto de abordar. Segundo tema es... también nos tomó en un momento en el cual el nuevo gobierno no tenía ni 60 días, lo cual, digamos que es bueno en función de que tiene un largo tiempo para hacer una recuperación de largo plazo, pero no es tan bueno en función de que recién estaba terminando de armar su andamiaje cuando le vino esto y definitivamente no estaban preparados. Eso es un poco para poner en contexto. Sin embargo, hoy por hoy ya podemos ver algunos impactos, ¿verdad? Ayer se mencionaba que iban alrededor de 60,000 empleos perdidos, que se calcula muchísimo más empleo perdido en los próximos meses. Las remesas también es otro punto ahí que tuvo una caída de alrededor del 3.2% en los primeros 5 meses. La recaudación, de acuerdo a los datos que tengo de la SAT, se prevé una caída de un 6.9 millardos de quetzales. Las exportaciones también se ve una caída entre el 6.5 y el 9.5. El mismo crecimiento económico va a ser negativo en
aproximadamente un menos 2.5, menos 3.2. Entonces sí va a tener un impacto. ¿Y eso en qué va a impactar? Eso va a impactar sobre todo en un país con una economía informal tan alta, que está alrededor del 60%, y donde 7 de cada 10 empleos son informales. Ahí es donde va a pegar. Va a pegar en el empleo, en el cierre de empresas y efectivamente en la economía familiar. Pero eso será lo más impacto. Razón por la cual dentro de la recuperación, y tal vez eso lo hablaré más adelante, hay que tomar algunos factores como la inteligencia emocional también, no solo la inteligencia artificial. Pero efectivamente han habido impactos económicos dentro de la industria, dentro también del sector empresarial, del sector productivo, y en la economía general y en las familias. Me parece excelente. Y precisamente en todos estos aspectos son los que planeamos ahondar el día de hoy. Yo no sé si el doctor quisiera ampliar algo en lo que respecta a esto. Sí, bueno, yo coincido. Todos esos efectos son los efectos que se pueden medir en la economía formal. Yo creo que se ha perdido muchísimo más empleos, tomando en cuenta que el 70%, 69% de la población económicamente activa está en el sector informal. Viniendo para acá, por carretera del Salvador, ¿qué vimos ahí dando la vuelta? Las banderas blancas y todo el mundo sí. Pidiendo apoyo. Y eso es un efecto del confinamiento. ¿Sí? Bueno, Guatemala siempre ha tenido pobreza, pero ahora el golpe ha sido tremendamente duro para la economía. Son las medidas que se consideran necesarias. Guatemala no es el único país que está pasando por confinamiento, pero no se puede negar que tiene un efecto económico severo en los hogares, y eso afecta el consumo, afecta las empresas. Estamos aquí en Cayala, podemos ver ahí afuera que todo está cerrado, no hay tráfico, no hay consumo. Y sobre eso también yo quisiera agregar el tema de la incertidumbre. No sabemos cuándo esto va a parar, cuándo se va a empezar a reactivar la economía. Se ha escuchado unas palabras alentadoras del ministro de Economía, Antonio Maluf, que parece que tienen unos planes por ahí, si escuché bien, por ahí de agosto, septiembre, tal vez empezar a abrir en parte ciertos sectores de la economía. Eso ya se está haciendo en Estados Unidos. ¿Sí? En Florida, Georgia, Texas, que son los estados que tienen muchísimo menos, la tasa de mortalidad muchísimo más baja que en Nueva York. Ha habido repunte de casos, pero son casos, no hospitalizaciones ni tampoco muertes. Ahora parece que en Estados Unidos, solo para tomarlo como ejemplo, la gente que se está infectando ahora es más joven, tiene menos factores de comorbilidad, ¿sí? Y el virus es menos letal para ellos. Ojalá algo así pase en Guatemala. Ok, quisiera recalcar en el tema que tocó el doctor Nicolás Virsi, en lo que respecta a que este es un efecto que va a suceder a nivel mundial. Ahora, esto en la economía, el alto a la economía ha sucedido a nivel mundial. Ahora, ¿qué efectos tendrá en la macroeconomía específicamente en Guatemala? Bueno, en la línea de lo que decía Javier, esto es un fenómeno de orden global. Se calcula que Europa, su producción va a caer alrededor del 14%. En Estados Unidos se manejan números del 9%. En América del Sur los números oscilan entre 7 y 14% también, donde México es de los que más se están viendo afectados, pero ya ellos porque venían en un declive económico fuerte. Y el número más importante ahorita es la caída de la producción. Yo y algunos analistas creen que los números que son bastante optimistas. Nosotros creemos que va a afectar un poquito más por una sencilla razón. En países como Estados Unidos, en América del Sur, en Europa mismo, hay programas de reactivación económica reales, grandes, fuertes, que sí se están implementando. Por ejemplo, la Reserva Federal imprimió más de 4 billones de dólares. Todo el mundo está metiéndole plata a la economía para que no se paralice. Okay. Esto no está pasando en Guatemala. Los paquetes de rescate son... El pequeño paquete de rescate que se aprobó no se ha logrado implementar. Y ahora todo el mundo estamos rezando para que no se implemente porque el dinero se desaparece. Se dicen que hay declaraciones de que las familias están recibiendo ya por tercera vez el bono familia, creo que ese fue el número que le implementaron, sí, pero yo no conozco a nadie que lo haya recibido más allá de una vez, cuando lo recibe. Entonces, estamos enfrentando literalmente este problema de confinamiento global y confinamiento local,
prácticamente solos, porque la política económica en términos reales es muy tímida. Realmente no sabemos qué hacer desde lo público. Y en lo privado, pues realmente lo que se está demostrando es que hay un nivel de adaptación y de creatividad en la calle, en las unidades productivas, sorprendente. Yo sí soy creyente de que Guatemala le va a afectar un poquito menos que el resto de Centroamérica, porque es una economía mucho más flexible. Efectivamente, como lo señalaban aquí Nicolás y Javier, 2/3 de la economía es sector informal. La informalidad tiene una gran flexibilidad, pero también es la que más está sufriendo porque se aboca a los servicios y eso es lo que más se está viendo afectado. Pareciera ser que Guatemala cuenta con el más largo y profundo confinamiento de la región, parece que del hemisferio y no sé si del mundo. Y Sí, esto definitivamente afecta en la variable macro principal, que es el crecimiento. Ok, excelente, excelente. Básicamente nosotros ahorita ya podemos entender o situarnos en un lugar en el cual de estos efectos económicos de los cuales va a tener Guatemala. También logramos aclarar o descubrir todos los defectos que ya tenía el gobierno previamente a ingresar a esta pandemia y podemos ahora sacarlos a la luz, y cuando las personas están sufriendo económicamente, siempre los defectos son más notables. Entonces, vamos a ir al primer corte y vamos a continuar con la siguiente pregunta. Bueno, continuaremos con el segundo bloque del programa Bitácora, y en este aspecto quisiera recalcar o quisiera que nos informaran cómo, en lo que respecta al endeudamiento del gobierno, ¿qué tanto va a afectar esto a la economía guatemalteca y quién va a pagar todo este dinero? Creo que afortunadamente Guatemala, macroeconómicamente hablando, como bien decía Miguel, está bastante sólido. Diría que es el país que más sólido está de la región. Definitivamente va a afectar, ¿verdad? Pero afortunadamente Guatemala tenía ese gap de oportunidad para poder endeudarse un poco más. Finalmente los endeudamientos del gobierno los termina pagando el contribuyente, ¿no? La gente en general y particularmente las personas o los sectores que tributamos, porque el que no tributa, el que se dedica al contrabando o que se dedica a actividades ilícitas, no le pega mucho. Pero sí, definitivamente eso impacta de esa forma. Y de ahí lo importante de manejar adecuadamente los números, adecuadamente los programas, su ejecución. Uno de los problemas que tenemos en Guatemala particularmente es el bajo nivel de ejecución asertiva. Los programas pueden tener algún tipo digamos, de muy buena voluntad, pero a la hora de la implementación hemos visto que es donde ha tenido problemas, porque, por poner un ejemplo, el Crédito Hipotecario Nacional no estaba preparado como institución para implementar el programa o los programas que tiene en sus manos, porque la misma ley operativa del crédito hipotecario no le permitía operarlos. Entonces eso ha generado varias de las situaciones que hemos mencionado en cuanto al atraso de que esa plata, de esos fondos, lleguen a las empresas o lleguen a las personas que tienen que llegar. Entonces ahí va a haber otro impacto económico fuerte. Entonces, por un lado, los programas que van a endeudar al país, había margen para hacerlo, pero por otro lado, la implementación y que esa plata realmente llegue a los damnificados y que los beneficie de la forma como está programado y no que se pierda en el camino. Ese es otro punto que también creo que habrá que analizar. Particularmente yo quisiera inclusive contextualizar algo en el cual creo que parte del origen de estos problemas también viene de que el virus como tal se manifiesta de diferente forma en cada cuerpo. No es un estándar, ¿no? Sí es. 2, impacta distinto en cada país y cada gobierno toma sus propias decisiones. Ahí es donde se deja de desglobalizar un poco el virus. Y lo tercero es que lamentablemente la información y los números que tenemos, y no hablo solo de Guatemala, hablo en general, sobre todo en Latinoamérica, no necesariamente son confiables y en algunos casos se están manipulando. Casos específicos, Nicaragua y Venezuela, por mencionar un tema particular. Y evidentemente, pues aquí también nosotros en Guatemala tenemos nuestras debilidades, pero creo que macroeconómicamente hablando sí nos va a pegar. Teníamos ese margen, pero estamos más fuertes y evidentemente esto pega a través de los impuestos y de los contribuyentes que realmente pagan impuestos. Ok, excelente. Me agrada escuchar un comentario positivo.
Doctor Nicolás Virsi, ¿qué tiene usted para agregar en lo que respecta a este endeudamiento? Yo coincido que Guatemala tiene indicadores macroeconómicos estables. Siempre se ha criticado la estabilidad, pero hoy vemos el beneficio de tener buenos números, buenos indicadores macroeconómicos, déficit fiscal moderado, inflación moderada, deuda entre las más bajas de toda la región latinoamericana. Es válido asistir a empresas, individuos. Hay muchas razones válidas para dar ese tipo de asistencia de parte del Estado cuando es el mismo Estado que ha cerrado tu empresa y ha hecho que tú pierdas tu empleo. Entonces, estamos en condiciones de una crisis muy peculiar, muy particular, muy severa. Las cifras que mencionaba Miguel de la contracción económica son cifras que no hemos visto desde la Gran Depresión en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica. Y no sabemos cuándo va a terminar. Entonces yo creo que ahí sí hay una justificación para el tipo de apoyo que están dando los gobiernos a las empresas que cerraron y a las personas que dejaron sin empleo. Eso fijo. Ahora, eso obviamente el nivel de endeudamiento de Guatemala va a subir, pero todavía va a estar entre los más bajos de Latinoamérica, lo cual, entre los más bajos del mundo, por cierto. Lo cual es bueno, pero esto no debería de volverse un hábito a futuro, porque una cosa es endeudarte para afrontar una crisis cuando tenés un nivel de deuda de 0% como Hong Kong o 25% como Guatemala, y otra cosa es hacerlo cuando tenés tu nivel de deuda del 140% del PIB, como países como Grecia, por ejemplo. Entonces, hay limitaciones ahí. Es por eso que los países deberían de buscar la estabilidad, la disciplina fiscal y monetaria en tiempos de normalidad para que puedan responder en tiempos de crisis. Ok, excelente. Licenciado, ¿usted quisiera agregar algo desde el punto de vista macroeconómico y hablando también de los efectos que ha tenido esta pandemia para detener el crecimiento económico? No sé si pudiera también usted agregar algún efecto o comparación con la crisis del 2008, hablando en términos económicos. Sí, hay un elemento importante que acotar en el tema de la deuda. Este es un endeudamiento que tiene el Estado con el Banco Central. Sí, Okay. es una emisión inorgánica, lo que le llaman una emisión inorgánica. Y literalmente lo que están haciendo es pasarse la plata de este bolsillo a este bolsillo. Okay. En condiciones, los economistas tienen siempre, como los médicos les gusta ponerle nombres particulares a las situaciones. Nosotros estamos viviendo en el mundo lo que le llaman una situación o efecto Pigou, le llaman, nombre a un economista, donde este tipo de endeudamientos, este tipo de medidas, digamos, Estados Unidos está imprimiendo casi el 25% del PIB en dólares, en orgánico, o sea, los lanzó a la economía en un abrir y cerrar de ojos. También tiene un déficit fiscal arriba del 28%. El paquete de ellos es casi la mitad del PIB y usted no ve inflación en Estados Unidos. Eso es lo que le llaman un efecto Pigou, por lo particular que son las circunstancias. Guatemala no escapa a estas circunstancias, está cayendo la producción. Se aprobó un paquete pequeñito, pero incluso quedó grande para el gobierno porque no pareciera, como lo han señalado aquí Javier y Nicolás, no hay capacidad del gobierno de, primero, buscar la dirección y ahí encontrar cómo dirigirse a esa dirección. Entonces, vemos que en materia de ejecución no vemos que se va a ejecutar mucho. Yo diría que una deuda del Banco Central hacia el fisco guatemalteco en estas circunstancias tiene prácticamente un efecto cero. ¿Verdad? Okay. Ese es uno. Dos, aquí lo importante es que no se paralice, que no colapse la capacidad de producción de las empresas. Una empresa que para restaurarla, el cierre de una empresa, el conocimiento que se destruye es muy grande. Eso también los economistas le llaman histerisis, es un efecto de una circunstancia de corto plazo que se prolonga un poco más. Y eso es lo que está tratando de evitar el mundo, que no colapsen las empresas, porque reconstruir una empresa lleva mucho tiempo. Entonces, yo diría que el impacto macroeconómico es prácticamente nulo. No va a haber inflación. De hecho, lo que estamos viendo es caída de precios en muchas cosas alrededor del mundo. Lo que hay que cuidar es la recuperación. Compararlo con el 2008 es muy difícil.
porque no hay parangón. Si bien lo señalaba Nicolás, lo comparaba incluso con la crisis de los inicios del siglo pasado, de 1930, ni siquiera, porque la caída de la producción que ha tenido el mundo hoy, Estados Unidos, Europa, incluso Guatemala, se dio en un lapso de 7 años. Aquí lo vimos en menos de 7 meses. Entonces, afortunadamente, en este siglo, en economía y en política económica se ha aprendido mucho. Se están tomando las medidas correctas alrededor del mundo y probablemente la recuperación no lleve tan largo como la Gran Depresión de los años 30, que el Banco Central, y que eso es lo que critica Friedman en su documento de historia de política monetaria de Estados Unidos, cometió muchos errores. O sea, en crisis sacó dinero, y aquí lo que está haciendo todo el mundo es metiendo. Y lo están haciendo bien. Entonces yo creo que tal vez en un lapso de 3 o 4 años el mundo va a poder recuperar lo que se está perdiendo si no viene hay otras medidas de confinamiento. Ahora se habla de una gripe porcina y otras cosas. Pues, o sea, si no pasa nada extraordinario, en unos 3 o 4 años el mundo se va a recuperar. Guatemala le va a tomar un poquito más porque realmente la implementación de política económica no se pudo hacer. Y lo digo ya en pasado, ya no en futuro, porque ya pasaron casi 6 meses. Sí, exacto. Y me encanta escuchar que básicamente no, conforme se escucha en muchas redes sociales el hecho del pánico y el hecho de que vamos a tener bastantes problemas en Guatemala, y el hecho de escucharlos a ustedes, a personas que conocen bastante sobre estos temas, el saber de que existe un horizonte, el saber de que Guatemala va a poder salir adelante de todos estos problemas, la verdad es que es bastante motivante. Y entonces que quería agradecerles también por este punto de vista tan positivo, y en lo que regresamos del siguiente corte. Bienvenidos a Bitácora. Continuamos con el tema de las implicaciones económicas y retos futuros para la pandemia del coronavirus. Ahora voy con la siguiente pregunta. ¿Qué efecto tendrá la reducción de las remesas en la economía nacional? Definitivamente va a tener un efecto muy, muy fuerte, porque ya está teniendo, creo yo, porque es nuestro mayor nivel de ingresos a nivel económico, es expresamente las remesas. Sin embargo, creo que es importante tomar en cuenta que por los factores que ya fueron explicados tanto por Nicolás y por Miguel, también Estados Unidos ha tenido y viene demostrando algún tipo de recuperación en la parte económica. Y todo lo que pasa en Estados Unidos en términos de remesas nos impacta directamente a nosotros. Se habla de que vamos a tener alrededor de $3,000 millones de dólares menos, si no estoy mal, de ingresos este año. Lo cual, pues yo considero que una vez Estados Unidos se vaya recuperando, eso nuevamente trate de ir volviendo a la normalidad o a la nueva normalidad en alguna manera, que entonces que el impacto sea menor. Pero sí, definitivamente hay miles de familias guatemaltecas que dependen de las remesas, pero probablemente también eso nos impulsa a ser más creativos, como dice un dicho, es decir, mientras uno es más pobre o más está en crisis, te tiene que volver más creativo para volver a recuperar la atracción que uno lleva. Entonces, Guatemala empezó un año bastante bueno, he oído que empezó un enero y un febrero bastante bien. Sin embargo, esto nos ha venido a golpear muchísimo. Yo soy de los optimistas, yo sí creo que Guatemala va a tener una recuperación no tan complicada o no tan larga, pero sí, efectivamente, habiendo golpeado mucho, no solo la economía, sino que también el bienestar de la familia, el estado de ánimo de la población, gente que ha perdido desde familiares, amigos, sus empresas, sus negocios, sus ahorros. Entonces creo que ese impacto de las remesas sí es fuerte, pero yo también me gusta extenderme un poco al impacto emocional en el estado de ánimo de la población que puede tener este efecto del COVID-19, donde también creo que de la actitud que cada uno de nosotros en lo individual y como sectores tomemos en el momento de la recuperación y en el momento de la crisis, va a depender mucho de cómo salgamos. A veces hay un abuso de desinformación, de redes sociales mal manejadas, de creación de pánico, de generación de conflictividad y generación de confrontación ideológica y de aprovechamiento político en un tema que debiera ser netamente técnico, económico y humano, por ponerlo así, para tener el balance. Sí, para verlo desde un punto de vista integral me parece bastante interesante. Nicolás Bierzi. Bueno, tú mencionas remesas, y las remesas vienen el impacto de las remesas, la disminución de las remesas en Guatemala, las remesas vienen de Estados Unidos, principalmente.
Son guatemaltecos que se fueron de aquí, están trabajando allá. Y obviamente al afectarse tan negativamente la economía de Estados Unidos, van a caer las remesas que se mandan hacia Guatemala. Y yo creo que ahí la cosa se vuelve más complicada por el tema de la reactivación. Yo quisiera decir, no va a ser el Estado. Si el Estado está tomando medidas de mitigación de la crisis, cuanto monetariamente Estados Unidos es Estados Unidos. La Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos puede hacer cosas que no pueden hacer otros bancos centrales. Los paquetazos fiscales son para rescatar empresas, ayudar a personas que han perdido sus empleos o sus negocios. Derivado a las restricciones, el lockdown impuesto por el gobierno, eso es válido, pero no va a ser el gobierno que va a crear estos empleos. Y aquí hay un tema bastante complicado, sensible, polémico, porque se justificó el encierre por el confinamiento, el lockdown en Estados Unidos por 2 semanas. Por 2 semanas. Okay. ¿Sí? Y ya vamos, ¿por cuánto tiempo ya? ¿Sí? Entonces, una cosa es cerrar operaciones por 2 semanas, otra cosa es cerrar el negocio. ¿Sí? Una vez cerras el negocio es muy difícil, como mencionaba Miguel, volverlo a abrir. ¿De dónde sacas el capital? Etc. Entonces la gente ha estado en ansias en muchos estados para volver a regresar a abrir sus negocios y ahora ven, ¿sí? Tú hablaste de manejarlo técnicamente. Lo que decía Javier, no se está manejando técnicamente en Estados Unidos, se está manejando políticamente. Se dejan la comunidad de expertos profesionales de la salud saliendo a decir que se vale hacer protestas por causas raciales y todo lo demás en Estados Unidos, pero no se vale protestar y abrir un negocio. Puedes ir a saquear un negocio, pero no puedes abrir tu negocio. Entonces la gente ya está harta de eso. Y lo que estás viendo reactivación sectorial y geográfico en Estados Unidos. Básicamente, los estados con gobernadores republicanos están reabriendo sus economías. Georgia, Texas, Florida, que tienen 10 veces menos la cantidad de muertes que ves en Connecticut, Nueva Jersey y Nueva York. De ahí, la pandemia en Estados Unidos está concentrado en el área de Nueva York, más que todo. Y esta reactivación, ¿qué pasó? Se crearon 2.7 millones, si no estoy mal, según los datos del Bureau of Labor Statistics, 2.7 millones, que ya fue un récord en mayo, y 4.8 en junio. Eso con reapertura parcial, que da esperanzas que la recuperación en Estados Unidos va a ser tipo B, que podría ser fuerte. Pero está ocurriendo en estados donde no precisamente están todos los latinos. En Texas sí, Florida sí, pero California no está abriendo, Nueva York no va a abrir, y no van a abrir mientras Donald Trump es presidente y hay una campaña electoral. No van a abrir. Quieren que la economía se quede apagada. Lamentablemente se está manejando el tema muy, muy políticamente y eso sí va a afectar la recuperación económica en Estados Unidos, pero solo con la reapertura parcial se crearon 7, 8 millones de empleos en los últimos 2 meses, solo con la reapertura parcial. Sí, imagínense si diera California tiene una tasa de mortalidad bastante baja, si pudiera empezar a reabrir, pero no lo van a hacer, y ahí hay cuántos migrantes guatemaltecos que pudieran estar mandando remesas. Sí, entonces también entramos en esta relación entre personas y economía y obviamente este efecto que tienen en las remesas. En las remesas en Guatemala, ¿cómo va a afectar esta reducción? Bueno, ya está afectando. Definitivamente está afectando el consumo de las personas y sin embargo la recuperación, como bien lo señalaba Nicolás, la recuperación de Estados Unidos es sorprendentemente fuerte, precisamente por la existencia de una política monetaria fuerte, una política fiscal muy muy fuerte, realmente sin precedentes. En general, los análisis se han centrado en las remesas como que esto fuera un choque externo, pero realmente lo que está afectando a la economía es el confinamiento interno. Eso es mucho más importante, mucho más impactante, porque tenemos el confinamiento más largo y tal vez el más profundo del hemisferio. Eso es lo que está realmente afectando. Las remesas sí nos van a afectar, ya están afectando un poco, pero la recuperación va a ser rápida. Ahora, la destrucción de empresas, de destrucción productiva, la destrucción de ideas, de conocimiento que se está dando por el confinamiento es mucho más profundo y la ausencia de política monetaria y fiscal yo creo que sí va a ser un poquito más prolongado y más profundo. Esto es realmente un
choque interno, es un problema de medidas. Y también, como bien nos señalaban, de incertidumbre. Fíjese que nosotros llevamos ya 4 meses de tener la crisis y el sector público, entre hospitales y centros médicos, tiene 700 laboratorios. Ni uno tiene pruebas para COVID, o uno, creo yo. Nosotros tenemos 700 laboratorios distribuidos en toda la región en los centros de salud, con laboratoristas capacitados. Tenemos 47 hospitales públicos que no tienen prueba de COVID. Entonces, la falta de información, que es un fenómeno global, ha ido un poquito más allá y está generando más incertidumbre, lo cual también afecta a la economía. Si nosotros tuviéramos claridad de que el 10, el 20% de la población, el 30% de la población ya está afectada y que la curva ya está en un proceso de maduración, porque prácticamente, dadas las condiciones, Guatemala tal vez ya siguió de una forma implícita una dinámica de contagio de rebaño, que es muy probable, que es muy, muy probable, porque tener cuántas pruebas se hacen al día, 2,000, y la mitad salen contagiados, 3,000. 2,000 hicieron ayer, que fue y el la día mitad récord. la mitad las hace con pruebas que donó Fundesa, o algo así. Sí, y habían 8,000 pruebas en una presa que no habían, Sí, no y que salieron además tienen resultados. dificultad para entrar y bueno, eso es una serie, hay muy poca información. Yo pienso que la incertidumbre que está generando en cuanto a la prolongación del confinamiento, realmente la ausencia de datos, para ponerlo como es, de los contagios y cómo va evolucionando la curva de contagios en Guatemala, no existe. Y la ausencia de medidas, como contar ya con paquetes de medidas preventivas que ya cuentan países menos sofisticados como El Salvador, hablemoslo como es. Ya usted tiene su paquete que es baratísimo, creo que no cuesta ni $2-3, ¿qué? 20 quetzales. Las medicinas para tener un tratamiento de COVID con, digamos, Hidroxicloroquina, perdón. hidrocloroquina, las anticoagulantes, La ivermectina. todos que son además que ya existen. Hay un desparasitante que se usa hasta para animales, ¿verdad? Yo lo he usado también lo usan para seres humanos y también para animales, y que es de fácil acceso, no se cuenta. Entonces, este tipo de incertidumbre, la falta de acción del gobierno en términos de política de salud, con sus 3 ministros van ya, y su comisionado, no se ve todavía la seriedad en términos de política de salud que tienen países, no digamos que Estados Unidos, El Salvador. Ok. ¿Verdad? Sí, y en el tema económico, pues también es como que un poco integral, ¿verdad? El gobierno se quedó paralizado ante una crisis de largo alcance, compleja, y que necesitaba, pues, también un poco de mayores respuestas, tal vez un poco más sofisticadas, más consistentes, y que ya tenía la capacidad del país. El sistema no estaba colapsado. Los 700 laboratorios ahí están. Ok, excelente. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a terminar este bloque y regresamos para el bloque final de Bitácora. Bueno, comenzamos con el bloque final de Bitácora. Ya hemos tocado los temas del confinamiento, los temas de las remesas familiares y cómo está afrontando Guatemala toda esta situación económicamente. Ahora, las redes sociales están inundadas con críticas, con pensamientos negativos y con todo esto que la verdad solo aumenta la ansiedad de las personas que no solo están en casa, sino que encima tenemos que esperar y estar inundados de estas noticias, crea un doble peso sobre la mentalidad del guatemalteco. Ahora nosotros podríamos darles en este espacio nuestra opinión sobre cómo va a salir Guatemala y cómo podríamos concluir de que esta salida para Guatemala va a ser positiva. Bueno, yo quisiera empezar poniendo sobre la mesa cabalmente 3 fases que veo entre todo esto. En primer lugar, la falsa concepción de la cuarentena y de la reapertura. Creo que hay una percepción generalizada por la desesperación que existe, el alto nivel de ansiedad, de que una vez empiece la fase de reapertura, todo va a ser igual y normal como antes. Y eso no es cierto. Okay. Creo que eso hay que entenderlo y hay que concientizar a la gente que no va a ser así. Segundo, viene la curva del duelo. Ese momento en el cual empecemos a darnos cuenta de que todos perdimos algo. Perdimos inversiones, perdimos empresas, perdimos trabajo, perdimos seres queridos. Esa parte va a ser un tema. De ahí lo importante que en la tercera fase
se haga de una manera cabalmente ordenada y escalonada, que es esa reapertura, donde el factor humano y el factor emocional va a ser sumamente importante. No solo podemos ver temas económicos y números, tenemos que meterle un ingrediente de lo que yo decía al principio de inteligencia emocional, porque la gente va a estar sumamente afectada. Por estar confinada durante 3, 4 meses, pues, no sé cuántos meses, cuánto tiempo va a durar, por haber pasado por todas estas situaciones y de alguna forma también el encierro en casa, sobre todo para niños y adolescentes, les va a marcar. Entonces creo que tenemos que verlo esto también desde una perspectiva no solo económica, sino que humana. Creo que toda la labor que tienen que tener, particularmente los medios de comunicación, para informar a la población, para hacerle conciencia a la población que tenemos que seguir por lo menos los 2 o 3 puntos básicos. Tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, para empezar. Es lo mínimo que podemos hacer para educar a la gente y entender que con eso vamos a tratar de evitar que este contagio regrese nuevamente y lo poco que empecemos a hacer de reapertura tengamos que retroceder. Entonces, bajo esa perspectiva, yo creo que es muy importante entender también, y tal vez a gente, digamos, nosotros que estamos un poquito más en el mundo económico, empresarial, que muchas veces y en muchos países las situaciones han sido muy distintas. Nicolás ya me ponía un caso. A Estados Unidos esto lo agarró en medio de una campaña, de un periodo de campaña electoral. En El Salvador también están jugando a política porque hay elecciones ahorita en febrero del Congreso, la Asamblea cambia. Dominicana tiene elecciones el próximo domingo y también lo agarró en medio de eso. O sea, a nosotros nos tomó con un gobierno iniciando. Entonces, si también entendemos que o somos parte de la solución o nos volvemos parte del problema. En mi parte, y nosotros como sector industrial hemos tratado de ser parte de la solución, generando propuestas, teniendo los protocolos y fortaleciendo los protocolos que existían, capacitando a la gente y teniendo también alianzas estratégicas con proyectos de apoyo específicamente a las micros y pequeñas empresas. Eso creo que es lo que realmente va a hacer que Guatemala salga adelante de una manera más exitosa y en un menor tiempo. Pero no depende de papá gobierno, ni de otro sector, depende de mí mismo. Por ahí empieza la solución. Excelente. La responsabilidad de las personas para la reapertura va a ser bastante importante. Doctor Nicolás Virsi, ¿cómo podemos acelerar esta recuperación económica cuando termine la pandemia? Bueno, haciendo varias cosas. Sí, yo pienso, bueno, si hemos tomado medidas, el gobierno ha tomado medidas extraordinarias, no solo en Guatemala, sino por todo el mundo, restringiendo el derecho de locomoción, de ir a trabajar, derecho, libertad de culto, y todo esto nos dicen porque es necesario por el tema de la pandemia. Supongamos que eso es cierto. Si es así, se me hace imposible pensar que no se pueden tomar otras medidas iguales de drásticas en Guatemala. Eliminar los sindicatos públicos, por ejemplo. ¿Por qué esos derechos son intocables, pero no los de los ciudadanos, por ejemplo? Desregular la economía, pero a un factor tremendo. Guatemala tiene una carga regulatoria, según el índice de competitividad, bastante fuerte. Introduce mucha incertidumbre en la economía, muchos rezagos, muchas rigideces. También el tema de aranceles. ¿Sí? Si se vale un déficit fiscal grande y se recomienda uno más grande, entonces ¿por qué no al lado de los impuestos más que el gasto, que ya vimos que no se ejecuta? ¿Sí? Los aranceles se podrán oponer bastantes sectores, pero los aranceles perjudican a los consumidores guatemaltecos, ¿sí? Y a las personas que importan bienes de insumo para la producción. Hay mucho aprendizaje en el tema de las importaciones. Yo creo que hay muchas cosas que se podría hacer. El vicepresidente puso en las redes un comentario sobre que urgía la desregulación en Guatemala. Yo creo que eso es bastante atinado y hay que tomarle a su palabra. ¿Sí? Ok. Gracias. ¿Sí? Perdón, Miguel. Un último comentario. Se está realineando. Muchos países están repensando sus inversiones en China por el tema de las pandemias. ¿Sí? Y ahí podrían haber bastantes oportunidades para países de Centroamérica de tomar. Obviamente no todo el mundo va a mover toda la manufactura a la inversión de China, pero si se mueve un 2, 3, 5%, es una tremenda oportunidad, dado el tamaño de la economía china, para países como Guatemala. Excelente, muchísimas gracias. ¿Algo que quisiera agregar, licenciado? Sí, bueno, primero el patrón de salida yo creo que sí va a ser un poquito más lento en el caso de Guatemala. Si bien
no va a ser tan profundo como es en El Salvador o en Nicaragua o en Costa Rica, que se está literalmente deshaciendo porque ellos han tenido una política de déficit fiscal muy alto. Y ahorita de una vez, literalmente aquí se ve, es una marea baja y se mira quién tiene traje de baño y quién no tiene. Parece que Costa Rica no lo tiene porque tiene un déficit fiscal monstruoso que lo ha llevado ya por décadas y no lo han podido resolver. Entonces ese país está colapsando. Nosotros no. Va a haber una recuperación, va a ser un poco más lenta que el resto del mundo porque realmente no pudimos implementar ningún tipo de política económica. Y a estas alturas, decir qué se puede recomendar, yo creo que ya demostramos, al menos en lo que es política pública, de lo que somos capaces. No es mucho. Entonces, tal vez hacer un llamado de que este bono familiar, que sí le llegue a la gente. Que hagan los 3 pagos, que le llegue a las personas, que le pongan dinero en la bolsa a las personas que están en profunda necesidad y que no va a afectar los números macroeconómicos de este país. Que realmente lo hagan, porque eso es muy fácil de implementar y con un poco de voluntad, pues solo hay que tener un poco de entereza para poder efectuar y que esto se concrete, ¿verdad? Hablar ya de políticas sofisticadas, más allá de salvataje de empresas, de orden industrial, ya mostramos que no somos capaces. En el ámbito arancelario no hay mucho que hacer. Nuestros impuestos arancelarios son el promedio del 1,5 más o menos. Entonces ya hay tareas que se han hecho y yo creo que al menos en el orden de política económica, la complejidad de la crisis rebasó las capacidades estatales de implementar política económica. Entonces solo quedaría hacer un llamado a que por favor ese bono para el cual se aprobaron 24 millones, pero solo creo que 2.000 millones son los que se van a destinar para esto, que se lo van a llegar a la gente. Ok, excelente. Bueno, yo creo que logramos abarcar, por lo menos desde diferentes puntos de vista, todo lo que conlleva la crisis económica de la pandemia del COVID-19. Les quiero volver a agradecer el hecho de que hayan participado aquí con nosotros. Desde mi punto de vista, yo considero de que me llevo el hecho de que a Guatemala se pudo haber endeudado más, que como podrían decirlo, de que esto pudo haber sido peor, de que si bien la crisis económica es mundial, pero las medidas son nacionales, también tenemos diferentes aspectos para enfrentar. Si bien la pandemia ya está por terminar, nosotros tenemos que seguir mentalizados en el hecho de que podemos salir adelante y no solo el hecho de que podemos salir adelante, sino que tenemos que enfocarnos en la persona, ¿verdad? En las personas que esto nos afectó de gran manera a la población y que también el punto de vista emocional, mental de la población jugará un papel bastante importante para la recuperación económica de Guatemala. Así que, bueno, yo soy Rodolfo Bonilla y me despido del programa de Bitácora. Ha sido un gusto haberlos tenido aquí con nosotros y nos vemos a la próxima.